Muy buenos días chicos, el tema de hoy que vamos a realizar es el tema de ángulos, en lo que es al curso, con respecto al curso de Matemática 2, ya saben, mi nombre es el profesor Jonathan Giraldo, y a continuación vamos a ver qué cosas son ángulos, ¿no? Ángulos, nos dice que ángulos es la amplitud de una zona comprendida entre dos rayos de origen común, y vamos a tener que nos piden que son dos elementos, ¿no? Va a tener tanto elementos de lado como de vértice. ¿Cómo así? Vamos a tener lo siguiente entonces, ¿no? Vamos a construir nuestro ángulo, perdón, que va a estar dado de esta forma, ¿no? Uno y 2. Este va a ser nuestro ángulo, vamos a dibujarlo. Y este ángulo va a tener una apertura. Esta apertura vamos a llamarle que va a ser, en este caso, alfa. Este es mi alfa. Ahora, este ángulo va a estar denotado, va a tener una denotación. Va a estar denotado por un conjunto de letras, que por ejemplo voy a ponerle a este ángulo, el ángulo A o C. Este va a ser mi ángulo AOC, ¿sí? Este ángulo AC también va a estar definido por este ángulo. Y como nos decía que va a tener un vértice. ¿Cuál va a ser ese vértice? Ese vértice va a ser precisamente este puntito de aquí, ¿no? Ese puntito de ahí, que vamos a ponerlo acá, ese puntito va a ser el vértice. Y sus lados va a ser este lado o A y el lado OC, que vamos a poder definirlo como el lado, por ejemplo, OC. Y también vamos a poder poner, por ejemplo, el ángulo OA. Ese va a ser posiblemente nuestro ángulo, ¿no? Ahora vamos a ver que hay tipos de ángulos. Estos ángulos van a ser, por ejemplo, el ángulo agudo, el ángulo recto, el obtuso y el llano, ¿no? Vamos a ver entonces qué cosa es un ángulo agudo. Como su nombre mismo lo dice, agudo, acuérdate de aguja, ¿no? Viene más o menos de ahí. Una aguja tiene una terminación puntiaguda, una terminación que va a ser en puntita. Esto es un ángulo agudo. Un ángulo agudo se va a caracterizar por tener un ángulo entre los 0 grados, o sea, no se va a levantar de aquí, y los 90 grados, ¿no? No va a llegar a ser a 0 y no va a llegar a ser 90. Entonces va a ser menos, más y menos que eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro lado que es el ángulo recto. Nuestro ángulo recto va a ser como su nombre lo dice, recto. Va a ser derechito. ¿Cómo así derechito? Pues mírate la esquina de tu casa. Va a ser más o menos derecha, ¿no? Entonces, este ángulo va a medir sí o sí sus 90 grados. Este ángulo, por ejemplo, está determinado por el ángulo AOC. ¿Y por qué no pongo el número 90, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque este cuadradito que ves acá, perdón, este cuadradito que ves acá, este cuadradito para mí simboliza 90. Y para todos los matemáticos, esto simboliza 90 grados. No es necesario escribirlo. El ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es un ángulo que va más allá de los 90 grados. ¿Se acuerdan que aquí teníamos mis 90 grados parados hacia aquí? Pues no, este ángulo se abre más, está más abierto. Y este ángulo es el ángulo AOB y está definido por el ángulo alfa, ¿no? Este ángulo va a estar un poquito más abierto que 90, pero menos abierto que 180. 180 va a ser un ángulo llano, que lo vamos a ver a continuación, que es justamente el ángulo llano. El ángulo llano va a medir 180 grados exactamente. Va a ser como una llanura, ¿no? De ese viene el nombre, de llanura. Abierto completamente. Entonces, vamos a ver ahora un pequeño ejercicio que nos dejan aquí. Este pequeño ejercicio es para relacionar, ¿no? Les recomiendo que ustedes también lo hagan en casa, miren más o menos cómo va a ser la guía que voy a hacer para que puedan relacionarlo fácilmente. Entonces, tenemos, por ejemplo, que me dice un ángulo llano. Voy a hacerlo con rojo, ¿ya? Un ángulo llano.
Un ángulo llano ya hemos dicho que es de llanura, de planura. ¿Cuál es el ángulo llano en este sentido? Es este. Ese es mi ángulo llano, ¿no? Ahora, me pide reconocer cuál es el ángulo agudo. Les he dicho que ángulo agudo se parece su nombre, agudo a aguja. Como termina la aguja en punta, puntiagudo. Te hace daño, ¿no? ¿Cuál de estos es el que termina más en punta? El que termina más en punta es este angulito, el ángulo agudo. Un ángulo recto. Un ángulo recto vas a recordarte porque tiene su denotación va a ser un rectangulito, un cuadradito pequeño, ¿no? Y un cuadradito pequeño, ¿cómo tiene ángulos rectos, tiene esquinitas rectas, ¿no? Bien definidas. ¿Cuál de estos es eso? El de aquí. Un ángulo obtuso. Obtuso es el que se abre más de 90 grados y menos de 180, ¿no? En este caso va a ser el de aquí. Bueno, aquí por ejemplo vamos a ver unos cuantos ejercicios que he preparado. Vamos a ver, dice, calcula el valor de x en los siguientes gráficos. Tengo un gráfico en el que tengo el ángulo AOC y el gráfico, bueno, el ángulo AOB, ¿no? ¿Qué me dice el ángulo AOC en la figura misma? Mira aquí. Aquí me dice que tiene un ángulo de 90 grados. Es un ángulo recto por este cuadradito de acá. Y me dice que la abertura de el ángulo BOC va a ser igual a 65, ¿no? Me pide hallar X. ¿Cuál es X, no? Entonces, vamos a ver aquí. Muy bien. ¿Cuál es X entonces? Me dice que de por sí la medida, así se va a escribir, del ángulo A o C va a estar dada, ¿va a ser cuánto? A o C va a ser igual a 90 grados. 90 grados. Por otro lado, la medida de BOC, la medida de BOC va a ser los 65 grados que me dicen ahí. Y por otro lado, vamos a tener, por ejemplo, que la medida del ángulo AOB, que es que la medida del ángulo AOB va a ser igual a X. Esto es lo que quiero hallar, ¿sí? Entonces, muy simple. Si se dan cuenta, AOC, este AOC, la medida de mi ángulo AOC, es igual a la sumatoria tanto del ángulo BOC más el ángulo AOB. Muy fácil, entonces lo que hago va a ser reemplazar. ¿Qué es AOC? AOC es 90 grados. AOC es 90. ¿Qué es BOC? BOC es 65. 65 grados. ¿Y qué es AOB? AOB va a ser mi X. Entonces, en función de esto, simplemente voy a hacer que mi 90 grados va a tener que ser restado. En caso de ecuaciones, diríamos que está con positivo va a estar con negativo. En caso de un planteamiento simple, simplemente vamos a restar porque aquí estamos viendo que se resta, ¿no? Menos 65. Esto me va a representar la X. Entonces, ¿cuánto es X? Vamos a restar 90 menos 65. 10 menos 5, tengo que es 5. Y este 6 de acá recibe un 1 por lo que le he prestado este 0. 1, sería 7. ¿Cuánto les falta a 7 para llegar a 9? 2. Entonces X es 25 para este problema. Vamos con el otro problemita. El otro problemita nos dice que simplemente es un ángulo llano. Aquí podemos ver, es un ángulo llano.
el ángulo de AOD. El ángulo AOD, entonces, va a ser igual a un ángulo llano. Un ángulo llano sabemos que es 180, ¿no? 180 grados. Y me dice simplemente que va a tener tanto el ángulo AOB, BOC y COD. Estos ángulos me los dan las medidas aquí ya. Entonces, hago un planteamiento fácil. Ya no hago como el anterior que me demora un poquito más. Voy a decir que la sumatoria de todos estos me va a dar 180. Porque es al final lo que me va a dar. Entonces, muy fácil. Voy a tener 2x, que es la medida del ángulo COD, más 3x, que es la medida del ángulo BOC, ¿no? Más 70, que va a ser la medida del ángulo AOB. Esto vamos a decir que va a ser igual a todo el ángulo AOD, que es 180, ¿no? 180. Vamos a poner un poco más para que se pueda entender aquí. A ver. Ya. Entonces sería 2x más 3x. Es una sumatoria simple que 2 más 3 es igual a 5. Esta constante sigue igual, mi incógnita, perdón. ¿A qué es igual esto? Perdón, ¿a qué se suma esto? A mi 70. Y esto va a ser igual a 180. Muy bien. Entonces voy a continuar solo con mero nada más. Regresamos que es a 180. Está con más. Lo vamos a pasar de forma, perdón, 180. Vamos a pasar restando. Eso es igual a 70 y aquí mi 5x. Entonces, este 180 menos 70, ¿a cuánto es? Muy fácil, 180 menos 70 va a ser igual a 110. 110, vamos a bajar el x y vamos a hacer algo aquí de frente, ¿sí? Este 5x lo vamos a pasar para este lado dividiendo. Va a ir dividiendo. Entonces, hago la división de esto y voy a sacar x. Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? X a qué va a ser igual. X va a ser igual a la división de 110 entre 5. ¿Cuánto es eso? Muy fácil, un número que se aproxime a 11, vamos a agarrar solamente este 11 de acá, multiplicado por 5, el 2. Porque 2 por 5 me da 10. Sobra 1. 1 y este 0 de aquí me da 10. 10 entre 5 es 2. Entonces esto va a ser x igual a 22. Muy bien, ahora veamos entonces estos otros dos ejemplos, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que si la medida del ángulo AOC, o sea, todo este grandazo, es igual a 75, me pide calcular ahora la medida del ángulo AOB. AOB es igual a x. Muy fácil. Entonces lo que hago aquí es que el ángulo AOC es igual a 75. Eso quiere decir que tanto 2x y x, que pertenecen al ángulo AOC, van a ser igual a 75. Planteo entonces 2x más x es igual a 75. Me disculpo por ese número bien feo que salió. Ok. 75. Fácil, sumo. 2x más x me da 3x. Es igual a 75. Entonces, x aquí es igual. Este x de aquí lo voy a pasar hacia el otro lado. X va a dividir a 75.
¿Cuál sería esa división entonces? Que 75 entre 3 es igual a... Vamos a ponerlo aquí ya. 75 entre 3, ¿no? ¿A qué va a ser igual x? X va a ser igual, fácil, en la mente podemos hacer esto ya. X va a ser igual a 25. ¿Por qué 25? Porque, mira, vamos a ver. 3 por 5, 15, lleva 1. 3 por 2, 6. Más ese 1, 7. 75. Está correcto. Ahora para el ángulo DOC me dice. El ángulo D, perdón, DOE. DOE. Me pide calcular este ángulo de aquí. Este es un poquito más complejo, ¿no? Pero no es nada difícil. Ya sabemos que este ángulo de aquí, este ángulo echadito, este ángulo echado, es igual a 180. 180 grados, ¿no? Este ángulo echado es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué hago? Hago una sumatoria de todos los ángulos que están adentro. Ya es prácticamente similar, es fácil. X. Vamos a cambiar de color para que no se confundan. Más 2x más 10 más x, ¿no? Me queda x más 10. X más 10. El siguiente me dice que es más x. Más x. Y el otro me dice que es más x. Vamos a poner una vez más. Más x más 20. Ya, con eso tengo. Tengo 2x, 2x, x más 10, más 10, x, más 20, más 20. Muy bien, con eso voy a resolver. Miro aquí primero todas las x. ¿Cuáles son x? Como todo es sumatoria, no tengo ningún problema acá. Entonces miramos. 2x más x más x más x. 2, 3, 4, 5x. Entonces tendría que 5x a este lado. Fácil, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro. Todo lo que son números ahora. Este tiene una x no, este x no, este sí. Este es 10. Me reservo mi 10. X no. Y aquí tengo mi 20. Entonces, 10 más 20, ¿qué es igual? 10 más 20 va a ser igual a 30. Y ya saben que esto es igual a 180. Entonces ya seguimos con esto. Ya teniendo esta forma simplificada, puedo mandar hacia el otro lado. Que 180 menos 30 va a ser igual a 5x. 180 menos 30, ¿cuánto es? Es fácil, es simple. Vamos a recordar que 180 menos 30 nos va a dar 150. ¿Sí? 150 en la resta. Y esto va a ser igual a 5x. El 5 está multiplicando, pasa al otro lado. Una forma que vamos a decirlo, dividiendo, ¿no? Vamos a resolver aquí ya, para que no nos vayamos hasta abajo. Entonces, pasando de esta forma, vamos a pasar el 5 acá abajito y va a ser igual a 150 sobre 5 y esto va a ser igual a x. Agarramos primero esta parte entonces para dividir. 5, perdón, 15 entre 5, ¿a qué es igual? 15 entre 5, me acuerdo que es igual a 3, ¿no? A 3. Y la división entre 0 me va a dar 0. Y esto va a ser igual a x. X es igual a 30. ¿Está resuelto el ejercicio? No, todavía no está resuelto. Porque solamente tengo x. Y en mi pide hallar acá, ¿qué cosa? El ángulo DOE. El ángulo DOE. ¿Qué es el ángulo DOE, perdón. El ángulo DOE va a ser igual a ¿qué? A x más 20, que es igual a la medida de este dicho ángulo DOE. Para hacer no hacerme tanta complejidad, pues simple, ¿qué es lo que hago?
Esto que ya hallé, esto, lo voy a reemplazar aquí. ¿Sí? Entonces, simple. Si reemplazo 30 más 20, y va a ser igual a esta medida. ¿Cuánto es 30 más 20? 30 más 20 es igual a 50. ¿50 qué? No nos olvidemos, 50 grados. Entonces, ahí sí podemos decir que está bien respondido. Este 50x es igual a lo que nos pide, perdón. Este 50x va a ser igual a lo que nos pide. Hallar el DOD. Esa es la respuesta, señores. Muy bien, chicos. Esto es todo por hoy. Esta va a ser toda la clase por el día de hoy. Es solamente una introducción a lo que es ángulos, una pequeña introduccióncita. Practíquense los ejercicios que les he mostrado, úsenlo como si fuera una guía, vean los resultados, si no les sale, vuelvan a ver el video, vuelvan a captar y otra vez vuelvan a responder, a resolver, perdón. Ustedes saben que la matemática no es solamente teoría, no es leer, la matemática es practicar. Mientras más se practica, mejor es. Y qué mejor si es que ya tienes el ejercicio resuelto y tú solamente lo usas como guía, ¿no? Entonces, señores, hasta la próxima semana. Va a ser conmigo. Espero que se estén portando bien y que no estén saliendo de la casa. Hasta luego.